Hola, hola, estamos en vivo, qué bueno. Qué bueno, hoy estoy juguetona, me encanta. Uy, con el cerebro y con esto, me muero de miedo. Me veo a la noche y me pego un susto terrible. Hola, hola Noli. Bueno, hoy te mando la invitación, Noli. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí la estamos esperando a Noli. Ahí te mandé la invitación bonita. ¿Cómo va? ¿Cómo va esta noche de domingo? Hola Nadia, gracias, bonita. ¿Cómo estás? Bueno, a ver si Noli me acepta la invitación. Hola Mariela. Hoy tenemos un vivo sobre neurociencia y educación. Hola Noli, ¿cómo estás? Hola, Caro, muy bien, ¿y vos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira cómo me encontraste. Vos ya me viste así en una Sí, oportunidad. eso estoy viendo. Ese cerebrito, mata, Con el, mata. con el cerebro está, llamativamente. Con el cerebro con todo, Toda todo ahí, muy sí, expuesto. ¿Estás buena? toda ahí dispuesta. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, ¿Todo bien? Caro? Bien, Bien, muy bien, 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 bueno. muy bien. ¿Dónde estás, Noli? Eh, yo en este momento en mi casa, ¿sí? En tu Yo casa. soy de Queda Tucumán. Tucumán, eso quería que dijeras, me encanta Sí, Tucumán. Tucumán es el sí, norte de yo- una provincia en el norte de la Argentina, bellísima, bellísima, bellísima. sí, sí, realmente muy linda y justamente antes de, bueno, de llegar a casa estaba visitando ahí a mi abuela y se veía a medida que yo, bueno, volvía a mi casa, veía algunos parques, los lugares verdes tan lindos, digo yo, solo veía el cerro divino, hermoso realmente. Sí, realmente Yo es tengo una ciudad. de conocer, uy, ahora se me fue el nombre, que pareciera, sí, si queremos hacer la comparación como una pequeña Suiza, ¿no? Esa zona que está a lo alto, ¿cómo se llama, Noli? El cerro Valle, Tafí del Tafí Valle. del Valle. Tafí del Sí, Valle, después tenemos a Maicha y seguí Tafí del Valle. subiendo. Después de Quilmes, si seguís Qué, subiendo, hermoso. es Quilmes. hermoso. Ujú, Qué lindo, qué bendición de país. Hoy estábamos hablando de eso con el grupo de neurociencia aplicada, que ya ujú, casi terminando, y hablábamos un poco ujú. de la bendición que tenemos de país, ¿no? Y tu provincia realmente es Es así. bellísima, bellísima. No Ujú. sé si ahora por ahí ¿Cómo? está nevando, Noli. Por el momento no. No, yo sé que sí, a principios creo de julio, sí, hubo algunas nevadas justamente ahí en Tafí, en las zonas más altas, pero por ahora no. Fue esa nevada así apenas un poco y no nevó más. Sí hace frío, pero no llegó a nevar nuevamente. No llegó a nevar. Qué Sí, lindo. es así. Ah, Ujú. qué lindo estamos para hablar de todas estas cosas que hemos estado conversando, que contanos, vos sos docente, contanos a qué te dedicas. Sí, yo soy profesora de inglés justamente y estoy en nivel primario y también a nivel terciario. Eh, y bueno, a medida que comenzaba con la práctica docente, era como que sentía que faltaba algo en las clases y comenzó todo este tema de indagar, buscar otras herramientas para ir incorporando.
Y la primera que surgió fue de educación emocional. Comenzar a aplicar, a hacer cosas sobre educación emocional y a comenzar a aplicarlo en las clases. Eh, y luego surgió, quería, digamos, más todavía, comencé justamente a leer, a interiorizarme un poco más acerca de las neurociencias y también algo de PNL, y ahí fue cuando me enamoré totalmente de esta parte y mi sueño, digo, ojalá todos los docentes de repente conocieran más de esto y pudiesen aplicar todas estas herramientas a sus clases, porque los cambios que llegas a ver en poco tiempo son muy satisfactorios. Se nota bastante el cambio de una clase aplicando neurociencias a una clase convencional. Y Claro, sí, sí. no sé vos justamente que estás en el ambiente, ¿cómo notás vos esas clases? Bueno, em, vos sabés que por suerte yo veo que cada vez más docentes van incorporando, ¿no es cierto?, un poquito de lo que tiene que ver con neurociencia y educación, neuropsicoeducación, que es un aspecto de la neurociencia que se ocupa justamente de comprender el cerebro, entender un poquito cómo funciona, para llegar a, como siempre digo, a mí me encanta esta metáfora de el mecánico, ¿no es cierto? Que el mecánico estudia el motor, estudia las piezas, porque el día que hace un ruidito de un lado, el día que se descompone a otro lado, bueno, el mecánico al haber conocido de qué se trata el motor, qué es y cómo se usa, sabe dónde ir para ir a repararlo, sabe qué ajuste producir para que funcione así, a la perfección, ¿no es cierto? Y un poco conocer el cerebro se trata de esto, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos podemos potenciar? ¿Qué aspectos nos conviene inhibir o nos conviene regular, ¿no es cierto? Para poder sacar lo mejor, nuestro mejor rendimiento, porque todos tenemos un superpoder, ¿no es cierto? Todos tenemos un costado que nos hace brillar y creo que la neurociencia, sobre todo aplicada a la educación, tiene que ver con desarrollar este aspecto que nos hace brillar, ¿no es cierto? Que saca lo mejor de cada uno y que nos hace compartirlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se aplica la neurociencia a la educación, se potencian los alumnos, se rescatan otros alumnos que por ahí estaban un poco alejados de los grupos. Se detectan también, por ejemplo, los casos de bullying y se corrigen, se pueden modular, porque se tiene otra observación desde el aspecto emocional, ¿no es cierto? Desde cómo está funcionando el cerebro, cómo está también, cómo se produce la conducta del chico, se observa la conducta de un chico y se pueden determinar determinadas, valga la redundancia, irregularidades, ¿no es cierto? Entonces creo que la neurociencia saca, aplicada a la educación, en este caso estamos hablando, saca lo mejor de cada uno en las aulas, ¿no es cierto? Sí, exactamente, sí, como vos lo mencionás, algo que llamaba mucho la atención y que por ahí se piensa que están separados lo que sería la parte emocional con la parte de que mencionás vos de esta mecánica del cerebro, eh, creo que van de la mano todo el tiempo, entonces, sí. Vos sabés que en neuroeducación, si ahí estoy saludando a toda la gente que nos saluda, que me preguntan si pienso, hola, hola desde Misiones. Bueno, sí, con este mismo cerebro piensa y pero funciona a la perfección así. Ahora te cuento por qué funciona a la perfección. Desde, desde la neurociencia de la educación hablamos mucho de esto, ¿no? De este concepto que vos hablas, de un concepto integral, ¿no es cierto? En el que se empieza a percibir al otro como una unidad, cuerpo, cerebro, mente, y yo le agregaría medio ambiente, ¿no es cierto? Porque una persona
una que no está bien comida tampoco puede pensar muy claramente. El niño que no come y va a clases no puede estudiar, no se puede concentrar. ¿Por qué? Porque si entendemos desde la neurociencia de la educación que la principal función de nuestro cerebro es nuestra supervivencia, comenzamos a entender un montón de cosas. Por eso te digo que si un niño no está bien alimentado, va a ser muy difícil que pueda aprender, porque sus necesidades básicas, es decir, la necesidad básica para su supervivencia, no está completa, ¿sí? No está satisfecha. Por lo tanto, va a ser muy difícil que un niño en esas condiciones pueda aprender. Y esto es algo que se resalta mucho bueno, y se trabaja mucho, a veces con recursos limitados, ¿no es cierto? Yo he conocido docentes que se han ido a vivir al medio del monte y la misma maestra enseñaba, daba de comer, alojaba, realmente para hacer un momento, Noli, ¿eh? Y esta gente no se había formado nunca en neuropsicoeducación, sin embargo, el amor suple muchísimas otras cosas y alimentaban a sus alumnos para que estos pudiesen tener sus necesidades básicas cubiertas y pudiesen estudiar, ¿no es cierto? Pudiesen incorporar nuevos conocimientos. Si me permitís, les voy a contar de qué se trata todo esto y me encantaría... Sí, por favor. Sí, ¿qué significa? De toda esta charla que tiene que ver con neurociencia de la educación, que nos va a venir también para docentes, para padres, sobre todo, Noli, en este momento, en el cual la educación se da... A veces pasa, salta, ¿viste? Estos cositos que apretan el teléfono que sale volando. Bueno, por lo tanto, como te estaba diciendo, este es un momento muy especial para la educación, en el cual los docentes se ven, digamos que en una situación, se ven con temas, con problemitas, porque realmente llamar la atención de un niño para que estudie del otro lado de una pantalla, es decir, ya es bastante llamar la atención de un niño en un aula, ¿no es cierto?, en el cual está sentado y solo tiene eso durante 2 horas, prestar atención, sabiendo que en realidad el hecho de prestar la atención, la conducta de la atención sostenida tiene un límite, ¿no es cierto?, que puede llegar a ser 20 minutos, o se cansa y hay que volver como a llenar el tanque de combustible. Entonces el trabajo del docente realmente es muy importante, la capacidad, en este caso que tenga el docente de desarrollar ese poder de atracción es sumamente importante, sobre todo, Noli, aquí, una pantalla de por medio, en la pantalla que todos los chicos, todo el día los chicos están recibiendo una mini dosis de justamente este llamado de atención, de esta necesidad de dopamina, que es el neurotransmisor, ahora vamos a ver, de esta necesidad de dopamina necesita para llamar la atención del niño y que pueda comenzar su proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Esto que lo tiene a la mano todo el tiempo con los jueguitos en el que gana y se segrega esta dopamina, en el que le dan un like y se segrega esta dopamina. ¿Cómo un docente puede llegar a lograr el mismo, ¿no es cierto? Con los chicos en el medio, con un montón de elementos como son la diferencia de edad, la diferencia de intereses, ¿no es cierto? Y muchas veces se vuelve un poco dificultoso, ¿no, Noli? Vos contanos, yo ahora voy a ir dando esta herramienta, punto por punto voy a explicar este bucle, ¿sí? Que le voy a poner un acrónimo, DAS, para que nos quede a todos bien grabados, es una fórmula para llamar la atención y para, de alguna forma, que el aprendizaje resulte mucho más eficaz, ¿no es cierto? Así que no se vayan, por favor, sin esta herramienta. Pero quiero que nos compartas vos, Noli, ¿qué haces vos? ¿Cuáles son tus herramientas para llamar la atención de los niños, de tus educados, y que bueno, y puedan estar ahí al pie del cañón atentos a la pantalla, en este caso, en medio de la cuarentena, ¿no es cierto?
Exactamente, ¿no? Sí. Más que nada, y en mi caso, algo que yo de repente aplicaba mucho, era el momento de iniciar la clase, ya sea de modo presencial o ahora a distancia, era comenzar haciendo como un juego con sonidos, solamente con sonidos. Yo le decía, bueno, los chicos que están en la primera fila, los chicos que están en la segunda fila, de la primera fila me hacen pa, 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 sigan este ritmo, y los hacía que hagan. Y los chicos de la Guau, segunda fila van a hacer este sonido diferente, más lento, ta, ta, ta. Y es como que ellos comenzaban ahí, me tengo que concentrar en el sonido que tengo que hacer yo. Y no contagiarme del otro grupo que tiene que hacer el sonido. Y yo decía, no se distraigan y mantengan ese sonido. Bueno, era una manera de comenzar de repente ahí a activarlos. eh, y sucedía, por ejemplo, lo mismo cuando veía que durante la clase, cuando veía que ya decaía, que ya se iba, de que uno de atrás ya estaba mirando cualquier cosa o quería comenzar a hablar, yo le decía, momento del sonido, y bueno, era digamos como ese pequeño momento que aprovechábamos para hacer ese sonido, marcar las diferencias, y es como que en ese lapso de minutito, de un minuto que se hacía eso, es como que nuevamente captaban ahí la atención y volvían a lo que era el contenido de lo que estábamos hablando o lo que estaban haciendo ellos. Por ejemplo, era una de las herramientas. bien, bien, me encantó porque acá el fin es justamente lograr llamar la atención, lograr justamente que te presten atención a través de una pantalla, lo cual no es fácil, como acabamos de decir, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, No, en neurociencia aplicada me aparezco así, ¿no es cierto? Empiezo cuando empezamos la clase, bueno, vos has estado, Noli, seguramente las has visto, y yo me aparezco con el cerebro de esta forma para comenzar. Ahí se nos congeló Noli, a ver, ¿qué pasó? ¿Se escucha bien? ¿Soy yo sola la que veo que Noli está... Hola, hola. A ver si Noli está ahí. Se ve muy oscuro, Noli, ¿me ves? Me cortaron la luz. Dice, ahí te vemos igual. Bueno, bueno, ¿podés hablar o no? No se escucha. yo ahí sí, ahí. Ahí no sé si de repente escuchan o no. Sí, sí, se escucha, se escucha. ¿Sí? Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué momento que nos corten la luz? Bueno, bueno, no pasa Sí, nada, no pasa nada. suele Nosotros suceder a veces. contra viento y marea. Sí, seguimos, ¿no, Noli? No, no hay problema. Sí, seguimos, aparte así compartimos estas herramientas, ¿te parece? Ujú, sí, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, avisarnos si te quedas sin datos, Noli, ¿eh? Bueno, yo les aviso, bien ahí. Estábamos hablando de cómo llamar la atención de los alumnos, porque sabemos que esta es la primer forma, el primer neurotransmisor que necesitamos para activar ¿qué? La química de la educación, la química del aprendizaje, ¿no es cierto? La química del aprendizaje, como yo acabo de decirles hace un ratito, les voy a compartir para que no se lo olviden nunca, que tiene que ver con un acrónimo, DAS. ¿Sí? A ver, acá se debe ver al revés, ¿no es cierto? Sí, al Pero ahora revés. voy a explicarles qué tendría que haber escrito al revés. Bueno, pensemos en das, ¿no es cierto? En tú das, en el verbo dar, ¿no es cierto? Y tiene que ver con 3 neurotransmisores, que son los neurotransmisores que quiero compartirles hoy y tienen que ver con la neuroquímica del aprendizaje. ¿Qué es lo primero que necesitamos para
que comience este proceso de aprendizaje, bueno, es un proceso de atención, ¿no es cierto? De que el alumno preste atención a este tema nuevo que se le está presentando. ¿Y cómo lo logramos? Necesitamos segregar de alguna forma el primer neurotransmisor, la D, ¿no es cierto? El primer neurotransmisor, la D, tiene que ver con la dopamina, que tiene que ver con el deseo, con la necesidad que tiene un niño de conocer algo nuevo, ¿no es cierto? Para eso necesitamos ejercitar y hacer sentir en nuestros alumnos la motivación para que el cerebro aprenda y fije nuevos conocimientos. ¿Cómo voy a generar esta dopamina? Bueno, voy a tratar de compartir elementos que llamen la atención, por ejemplo, que tengan colores brillantes. Acá les voy a mostrar otra cosa. Por ejemplo, si yo me traigo una remera con un personaje actual o con un personaje que esté de moda, ¿no es cierto? Es decir, relacionar el tema que yo tengo que tratar con un personaje que a mí me vincule con el alumno, ¿sí? Que sepamos que forma parte de la realidad de mi alumno, porque de esa forma él se va a ver identificado y va a prestar atención. Bien, volvió a la luz, vamos. Es así, realmente sí. Contame vos cómo aplicás esta primera letra del acrónimo DAS, cómo aplicás la segregación de dopamina a través de la motivación y el llamado de atención, ¿no? ¿Y cómo haces? Contanos. Sabés que aparte de esto que te mencionaba, del tema del sonido, también en algún momento de la clase, cuando ya veía que se seguían yendo y para hacerlo diferente, utilizaba justamente no una imagen relacionada con eso, pero por ejemplo yo, en mi caso, en mi área, que vemos inglés, ya tenía preparado una tipo cartulina, una hojita con las palabras, los colores, con los colores. Y por ejemplo tenía escrito yellow con color azul, red con color amarillo. Y de esa manera, por ejemplo, yo le decía, me tienen que mencionar el color y no lo que dice. O lo hacíamos al revés, y era una cuestión ahí de que comenzaban a cruzarse en los colores y las ideas. Pero, por ejemplo, esa era otra de las estrategias de que comenzábamos visualmente, comenzaba o la aplicaba también. Cuando veía que comenzaba a decaer, tenía preparado eso y en ese momento era, bueno, quiero que... Se congeló Noli. Uy, ¿se le habrá cortado la luz de vuelta? A ver si es Noli sola o soy yo también. ¿Estás? A ver. Ahí. Sí, estoy con caso, mira. Claro. A ver, Algo ahí está. así. Bueno, Algo así, que vos... Sí, vos lo hacías a través del cambio de colores, entre palabras y colores, y realmente se produce de atención. Bueno, vos sabés que en neuroeducación se dice que este es el gran neurotransmisor, ¿no es cierto? La dopamina, porque además de tener el poder de llamar la atención, tiene la facilidad de implementar, es decir, de fijar los conocimientos, ¿no es cierto? Es como si fuese el pegamento de la memoria. Y esto también tiene que ver mucho con emociones, ¿no es cierto? Porque las emociones nos activan mucha dopamina. Siempre decimos que si yo te pregunto qué hiciste el miércoles pasado o el jueves pasado, quizás no te acuerdes, o qué comiste el miércoles pasado. ¿Qué hiciste a la tarde? ¿Te acordás?
hace 2 semanas. Y si yo te pregunto qué estabas haciendo cuando te enteraste la caída de las Torres Gemelas, o cómo fue tu día Ujú. cuando fuiste mamá, seguro vos, Noli, vas a poder comentarme algo, al menos algo acerca de ese día, ¿no es cierto? Exactamente. O el día que te Sí, casaste. Ese tiene exacto, que ver sí. con que la dopamina, a través de las emociones, es un gran fijador de memoria, ¿sí? Entonces, si nosotros provocamos una emoción, puede ser de sorpresa cuando vemos esto, puede ser de felicidad y agrado, hoy que las chicas están tanto con Frida, ¿no es Sí. cierto? Si yo me pongo una de Frida y me aparece. Bueno, todas estas emociones van a despertar en mis alumnos este neurotransmisor, que es la dopamina, que en neuroeducación se lo venera, ¿no es cierto? Prácticamente, porque es el neurotransmisor que inicia este proceso de aprendizaje. Ujú. ¿Me ibas a Así decir es, algo? sí. Te vi ahí con ganas de decirme. No, sí, así es, Caro, no, eso estaba pensando y digo definitivamente, sí, porque es como que vos ves y notás en el alumno y como es que y bueno, ¿y qué más? ¿Viene algo nuevo? ¿Viene algo que me llame? Y como que vos lo ves que están así todo el tiempo expectantes, así que es como eso. ¿Me traes algo nuevo, algo que me siga sirviendo? Entonces Bueno, sí, sí, para, definitivamente como que decís. viene por cierto, para justamente despertar también la dopamina, podemos ejercer la sorpresa. Vos sabés que yo tengo el registro, Noli, a los 4 años de edad, que yo iba a un jardincito de infantes. Imagínate, si ahora soy pequeñita, a los 4 años de edad era una cosita, y me acuerdo desde mi miniatura, cuando vino la maestra, mi maestra se llamaba Nora, y trajo una Ujú. cajita, un cofrecito, hizo un ruido, un chuc, 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 y dijo, chicos, ¿a que no saben lo que hay acá? Y Y a mí ahí- se me abrieron así de grandes, ¿cómo será el día de hoy? Que no Ujú. puedo, la sorpresa que yo sentí cuando vi ese cofre y esos sonidos, y cuando lo abrió, mirá lo que tenía, ¿no es cierto? Hoy por hoy digo que simple, pero muchas veces con las complicadas, si sabemos llamar la atención, este efecto se produce naturalmente. Abrió la caja y tenía los restos, ¿viste cuando sacás punta a los lápices y quedan los buclecitos de Las cosas. colores de la madera? Bueno, nos habría traído eso a todos para que con esos buclecitos de colores cada uno fuese haciendo un collage y usara los colores para dibujar, creo que era un paisaje. Pero vos pensá cómo ese registro de sorpresa se pegó, se fijó en mi memoria de largo plazo, que años más tarde yo tengo ese registro de la sorpresa. Eso tiene que ver con que la generación de dopamina es tan fuerte ante la sorpresa que fija memorias. Y esto lo tenemos que tener muy presente a la hora de compartir un tema nuevo, ¿no es cierto? De un aprendizaje que por ahí no es tan fácil, que lleva varios pasos, que es un tema que es un poco más complejo. Bueno, a través de la sorpresa podemos generar el primer interés y lograr un aprendizaje y facilitar el aprendizaje, ¿no es cierto? Así es, Caro, sí, sí, sí. Algo que también me llama la atención o recordaba mientras vos estabas comentando esto, es también el quizás con una pequeña simpleza como la que mencionabas vos también, el agregar quizás un aroma a la clase, cuando vos querés justamente dar algún tema, algo importante, solamente a modo de prueba, decir, bueno, hoy día llevo, no sé, este saumerio o este, no sé, esta menta, quizás para que se la vayan pasando y ellos, y al tener el tacto y quizás
percibir el olor es como que sí hace un cambio, y sí, como decís vos, logra también a veces quedar ese efecto de algo tan simple y generar ese diferente, esa chispa en la clase. Tal cual. Bueno, y al segundo está al revés, pero yo se los leo, dice, Déjalo. das al neurotransmisor tan importante y tiene que ver con la adrenalina, ¿no es cierto? La adrenalina que se segrega ante la curiosidad por lograr saber, como decíamos recién, qué es lo que tiene adentro, ¿no es cierto? La adrenalina crea un terreno favorable para la atención, para el aprendizaje, para la sensibilidad. Por lo tanto, a Ujú. través de la es muy importante, a través de la novedad también, ¿no? La novedad genera mucha Sí. adrenalina, ¿sí? Genera el deseo de Ujú. conocer detrás de eso, por eso siempre mantener un cerebro curioso es mantener un cerebro sano también, ¿no es cierto? Ávido de nuevos conocimientos. Podemos generar adrenalina, como te dije antes, a través de si hay algún contacto, sabemos que un chico no sé, ama los autos deportivos. Bueno, traer el nuevo auto deportivo, una foto del auto deportivo para que el chico se interese, se segregue esta adrenalina y pueda conectarse con este nuevo aprendizaje. La novedad es es un elemento de mucha importancia en la educación. Sí, sí, dice Noli. Contame, ¿trajiste alguna vez así algo nuevo que los chicos se queden estupefactos, que digan, wow, ¿qué es eso? Mira, en la secundaria me acuerdo una vez el profe de química que era un genio el profe de química, no sabés lo que era el novio no, era el marido, pero él decía que eran novios, de la profe de cívica. Y él bien sabía esto de generar la adrenalina, entonces cada vez que ella venía a darnos clases le golpeaba la ventanita y le traía una flor, ¿no? Mirá cómo le genera Ay, dopamina, sí. con una sorpresa, con una novedad, y él bien lo implementaba en sus clases. Y un día nos trajo una hélice toda de colores que giraba y nos dijo, ¿qué es esto? Y yo dije, ¿qué es eso? Parecía una pulsera, parecía una pulserita de mano, toda llena de brillante, de las formas que tenemos para atraer la atención, usar todos los canales de percepción, como dijiste vos recién, el sonido, una linda canción, oler un perfume que nos estimule, colores brillantes, imágenes que nos llamen la atención, ¿no es cierto? Entonces él mostró esta cadenita que la debo tener por ahí, que yo tengo una muy parecida, y nos dijo, ¿qué es esto? Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué tiene Entonces, que ver? Bueno, esto es un ácido desoxirribonucleico y era una hélice dando vuelta de todos los colores que nunca más me la voy a olvidar, ¿no es cierto? Supo muy bien sí. la adrenalina con algo nuevo y además parecía Ujú. una pulsera. Enseguida nos llamó la atención. Así que fíjate todas estas cositas que te estoy mencionando que han pasado en mi vida hace 40, 20 años, pero que quedaron fijadas porque en estos actos de aprendizaje bien se segregaron estos dos neurotransmisores que estamos comentando ahora y que favorecen un buen aprendizaje, la dopamina y la adrenalina. Es así, Caro, sí, justamente, sí, sí, con esas pequeñas cositas que a veces quizás comenzás o quizás mencionas todo esto y vos decís, ay, pero ¿cómo hago para incorporar todas esas cosas a mis clases? ¿Pero qué es esto? Pero son justamente sencilleces, una pequeña cosita que vos lleves a la clase y marque algo diferente. eh, ya es el comienzo de una clase diferente, es un aprendizaje diferente y como decís vos, queda marcado realmente. Esa pequeña cosita que incorporas a través de sonido, aromas, visualmente algo que vos mostrás, ya queda fijado. Y queda fijado, como decís, no sé, eternamente quizás. Porque sí, recordás todas esas cosas y de qué manera
de qué manera lo incorporaste, lo viste y lo aprendiste, porque sí, el aprendizaje queda. Así que sí, Caro, es así realmente. Entonces hay que ir buscando, porque a veces uno dice, no, en todas las clases puedo poner esto, en todas las clases Claro. me puedo poner los lentes para explicar que la melatonina se segrega. Bueno, entonces vamos cambiando, vamos variando, vamos cambiando las estrategias y los elementos para llamar la atención. También podemos contar un cuento, ¿no es cierto? Contar historias, ¿sí? Historias que llamen la atención, que resulten entretenidas, ¿no es cierto? Sí, y algo que creo muy importante, Caro, a medida que vamos mencionando todo esto que vos comentás y cuando yo lo leía decía, ¿cómo hago para incorporar todas estas cosas en mi clase toda junta? Se puede incorporar una cosa a la vez, no necesariamente todo así. Así que también yo creo que es válido y es importante lo que vas mencionando, a través también de un cuento, algo tan simple y que, como vos mencionás, cambia totalmente la clase y algo que leí, algo que aprendía es ese simbolismo, que a veces no le prestamos atención a eso y que nuestro cerebro sí aprende a través de lo simbólico, a través de ese pequeño cuento que podamos llegar a contar, es como que va quedando fijado, no necesariamente se lo trabaja, se lo habla, pero es como que si se logra captar la atención y el cerebro lo mantiene, sigue procesando y logra captar y extraer lo importante o la esencia de ese cuento. Así que sí, Ahora que dijiste, definitivamente, claro. ahora que esto me recordaba, por ejemplo, las metáforas, ¿no es cierto? A mí me Ujú. encantaban, yo estaba media chapita, porque ya a los 16 me encantaba la filosofía y me mandaba a estudiar y tenía una profesora que daba clases en la universidad, nos enseñaba con un libro de la universidad y me acuerdo que un día nos contó la alegoría de las cavernas de Platón y lo hizo, vos Pues, fijate, qué magistral, porque lo hizo, antes de contarnos, hizo sombras, ¿no es cierto? Viste que la alegoría de las cavernas tiene que ver con la visión de unos hombres dentro de la caverna y que ven sombras y piensan que ese es el mundo real. Por lo tanto, ella no solamente aplicó la metáfora y nos explicó la alegoría de las cavernas a través de esta metáfora, ¿no? La alegoría es una metáfora, sino que también utilizó esto que te digo de las sombras de sus manos para fijar, para que nos llamara la atención y fijar estos conocimientos. Así que otro recurso son las metáforas, ¿no es cierto? Los cuentos y las metáforas son ujú. capó. Funcionan. Funcionan eternamente, sí. Después tenemos, Noli, acá que está dado vuelta, pero tenemos la S del DAS. Y te cuento que la S del DAS corresponde a un neurotransmisor que es la serotonina. Este neurotransmisor tiene que ver con la sensación de plenitud, con la sensación de sentirnos en el hogar, de sentirnos en un lugar seguro, ¿no es cierto? Cuando el cuerpo se siente así, se siente de esta forma, porque es un mensaje que recibimos a través de los pensamientos, del medio ambiente, de una sensación física, eh, la mente se prepara, es decir, es un campo fértil y se prepara justamente para incorporar nuevos datos, para incorporar nuevos conocimientos. Se dice que para poder aprender, para hacer un aprendizaje eficaz, justamente la mente tiene que tener, el cerebro tiene que estar segregando este neurotransmisor, la serotonina, que es, como te dije, el neurotransmisor que nos hace sentir seguros, que nos hace sentir como si estuviésemos en casa. Y esto ha sido muy compartido últimamente en neurociencia de la educación, porque básicamente si un chico se encuentra en esta sensación de
de sentirse seguro, puede aprender. Y si se encuentra en una situación o en una sensación de sentirse en una situación de supervivencia, el aprendizaje se ve literalmente truncado. Y esto se pudo comprobar ya que cuando nosotros sentimos miedo, nos sentimos inseguros, sentimos que nuestra vida corre riesgo, de alguna forma decirlo, porque bueno, en un aula la vida de un chico no corre riesgo, pero si tiene compañeritos que le hacen bullying y él se siente inseguro, se siente expuesto, siente que entre sus compañeros no es bien recibido y que es rechazado, bueno, ese niño tampoco puede aprender eficazmente, porque cuando se segregan los neurotransmisores de estos pensamientos y estas sensaciones como el cortisol, estos neurotransmisores bloquean el paso de nuestro pensamiento al lóbulo prefrontal, es decir, nuestro pensamiento como si quedara bloqueado en nuestro cerebro reptiliano y límbico con esas emociones que muchas veces nos paralizan, ¿no es cierto? Quedan paralizadas en ese estado emocional tan fuerte que no dejan que comience a actuar y a procesar el pensamiento nuestro cerebro racional, nuestro neocórtex, el cerebro más desarrollado que tenemos los seres humanos por este entonces, el Homo sapiens sapiens. Por lo tanto, un niño que no se siente en un medio ambiente seguro, amable, ¿sí? En el que es aceptado, tampoco puede aprender. Y esto, bueno, se está difundiendo mucho, se está desarrollando mucho, se están haciendo muchas prácticas. El otro día veía un video divino en el cual los niños ingresaban a un aula y tenían un semáforo, ¿no es cierto? Arriba tenían unas manitos así y correspondía a un abrazo, en el otro tenían un puño, una manito así, y en el de abajo tenían una nota musical. Entonces, según cómo querían ser saludados por su maestra, tocaban, pulsaban los botones. Primero se abrazaban con la maestra, en el segundo se tocaban o se daban un saludito así de mano, y en el tercero se hacían un bailecito, ¿no es cierto? Entonces, tiene mucho que ver con esta educación emocional y con generar un medio ambiente seguro para el niño, porque si entendemos al principio que la principal función del cerebro es mantenernos seguros, es nuestra supervivencia, bueno, podemos comprender muy fácilmente que cuando el cerebro no se siente seguro, es obvio que no va a poder prestar atención a algo nuevo y aprender. No se puede desarrollar el proceso de aprendizaje cuando pienso que va a venir un león a comerme, un compañerito a pegarme de atrás, cuando siento que mi seguridad no es plena, ¿cierto? Y que tengo que estar prestando atención a cosa, bueno, no puedo dirigir mi plena atención hacia algo nuevo. Primero, mi supervivencia, hola, ¿sí? Y después todo lo que quieras. Primero tengo que estar bien, bien alimentado, bien dormido, bien comido y seguro, sentirme seguro y a salvo. Por eso, bueno, cuando hay movimientos emocionales, a veces en los hogares fuertes, bueno, se desestabiliza también el aprendizaje, porque el niño siente una cierta inseguridad emocional. Entonces, esto puede llegar a modificar o a truncar muchas veces el proceso de aprendizaje. Claro, sí, exactamente, Caro, muy importante eso que estás mencionando, porque también mientras vos hablabas, recordaba yo durante mi paso en la escuela, más que nada en la parte primaria, recuerdo que tenía una maestra, tenía una voz ella, no sé, como que generaba así, digamos, cierto miedo o algo. No es que ella era mala, sino que su voz era así como que decía, me tengo que quedar, tengo que hablar, no tengo que hablar, ¿qué tengo que hacer? Es como que queda fijo solamente a veces un tono diferente de voz, o esa misma voz a veces utilizarla como recurso también para generar una sorpresa
o un despierte en el chico, porque también mientras explicaba algo, ya durante la secundaria, recuerdo que también tenía una profesora, no me acuerdo si era de historia o de filosofía, no recuerdo exactamente, yo creo que era de historia, también ella a medida que nos iba contando, nos iba narrando, bueno, qué sé yo, materia historia, de solo estar pegaba un grito o era un tono de voz así diferente y quedaba y generaba, digamos, y sí, esa parte la recordaba sí o sí, me quedaba fijada. Bueno, el curso de cambiar los tonos de voz, muchas veces cuando son muy monótonos y no realizan un cambio de voz, te dormís, ¿no es cierto? Entonces Exacto, es sí, porque, esta adrenalina para mantener la atención también. Y vos sabés que con sí. respecto a la serotonina, este último neurotransmisor, hay un correlato positivo de la serotonina. La serotonina se da también cuando después del estudio, ¿no es cierto? Y de la repetición, sentimos muchas veces ese ah, Ay, ah, ah, ¿no es cierto? ay. Ese momento eureka que comprendimos lo que nos querían decir. Ahí se cierra el círculo virtuoso de esta neuroquímica del aprendizaje, de dopamina, adrenalina y serotonina. Cuando comenzamos por la curiosidad, no entendemos, pero la adrenalina es tanta que queremos saber y nos metemos, indagamos, practicamos, repetimos hasta que ¡pum! ¡Eureka! Era eso. ¡Ja! ¡Te entendí! Bueno, ahí se cierra Yes. el círculo virtuoso del DAS, ¿no es cierto? De los neuroquímicos del aprendizaje. Y esta era la herramienta que quería compartir básicamente hoy con vos, Noli, para que tanto papás que en este momento están teniendo casi un rol de educadores en la casa, ¿no es cierto? Tanto como los docentes, bueno, conozcan un poquito de esta neuroquímica del aprendizaje y que, bueno, dentro de las herramientas y las posibilidades de cada uno, ir implementándolo, ¿no es cierto? Porque de hecho los docentes han tenido un rol fundamental en este cambio en el medio de la cuarentena y se han preparado maravillosamente porque realmente, personalmente creo que han salido de su zona de confort, han tenido que hacerlo, ¿no es cierto?, a la fuerza, y muchos docentes que no tenían ni idea, que jamás se conectaban, que no sabían lo que era una conexión, han recurrido a hijos, a primos, a quien necesitaran para salir del paso y poder continuar con su trabajo, y realmente eso es muy loable. Sí, la verdad que sí, Caro. Existen muchos casos justamente como mencionás. Quizás ahí, como decís, paralizados ante esta situación y que cómo sigo y qué hago y qué. Y ¿No? eso, comenzar a tomar de diferentes lugares estas pequeñas cositas que realmente ayudan a crecer y muchísimo. Algo que yo siempre menciono a veces también es eso. En esta situación que vivimos, realmente aprendizaje puro Mira, para varios para los dos. contextos. Claro, mirá, Ujú. ay, casi suena el teléfono. Alejandra Carán, que es una docente de nivel inicial, pero hable, no sabe lo que es esta mujer. Y tengo la bendición de que sea mi amiga. Dice, además se forma todo el tiempo, ¿eh? Otra que no para, es una autoeducadora y una genia total. Yo tuve una profe que hizo que me guste la historia, porque contaba las cosas como si fuese un programa de chusmerío. Mirá que viene, ¿eh? Ah, Sí, sí, ujú. sí. Hay que son, realmente aplican su imaginación y esta segregación de dopamina como nadie. Vos sabés que Ale, yo también tenía una profe así que nos contaba, bueno, me acuerdo la guerra de los 100 años, para que te interese a los 15 años, la guerra de los 100 años, con lo sangrienta que fue,
Y como dice mi amiga acá Alejandra, esta docente nos contaba también como si fuese un programa de chusmeríos y un poco del amorío de este con el amorío de aquel. Entonces nosotros nos quedábamos mirándolas, no podíamos creer que eso sucediera en esa época con la boca abierta, y de lo que decía seguramente algo te quedaba porque te producía tanto asombro, ¿no es cierto? Que bueno, que quedaban fijadas estas memorias de las cuales estamos hablando, que son tan importantes para el aprendizaje. Estrategias magníficas, dice. ¿Sí? Mirá si no recordaré, Catalina de Medici, si ella nos contaba cómo envenenaba a sus esposos y demás, entraba las cajitas donde guardaba los venenos. Imagínate. Sí, decía, no puede ser, esto es maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay muchos docentes que saben aplicar. Balmaceda, leí libro de historia, dice Fina. Saben aplicar estas estrategias y realmente son muy eficaces, muy eficaces. Bueno, aquí hemos compartido entonces algo de neurociencia, que bueno, me parece que es un momento como para hacerlo, ya que es un momento fuera de serie para todos, ¿no es cierto? ¿Qué se sabe, Noli, desde la educación? No se vuelve hasta fin de año. Contanos qué se sabe, qué saben los docentes. Por el momento nada es oficial. Existen ahí, por lo menos acá en la provincia de Tucumán, hay algunos cronogramas que se han enviado, eh, diciendo que a mediados de agosto en algunas escuelas, más que nada en las zonas rurales, se comenzaría algo de presencialidad, pero es como que, y así, escalonadamente. Luego, hacia finales de agosto, entrarían otras escuelas con tantos alumnos y así, pero es como que todavía, como te comento, nada es oficial, solamente se mencionan estas cosas porque, bueno, va cambiando la situación, el contexto, como día a día, así que realmente estamos ahí como a la espera. Obviamente, sí o sí, seguimos a distancia y se habla de esta posible o que la educación a distancia llegó también para quedarse, así que se hablan de muchas cosas, lo cual sí, es importante, digamos, tenerlo en cuenta, seguir ahí en ese bagaje, incorporando más herramientas para seguir y se transforma también, como te digo, en una herramienta más. Así que aprovechar todo esto eh, para seguir aprendiendo, Sí, y bueno, esperar las novedades oficiales. ¿Qué es lo que va a educación suceder? con Con realidad realidad virtual, virtual. Antonella de Ujú, la... Acá vos sabés, Nori, que en programa Matrix, en ENFEL, que es Escuela Nueva de Educación en Línea, ujú. más de 5 años, David, que ya está dando cursos en línea de PNL, de biodecodificación, y además también tenemos una plataforma, ¿no es cierto? Y realmente la educación, cuando uno establece estos vínculos, justamente utilizando estas herramientas, se puede dar perfectamente, ¿no es cierto? Yo creo que establecer los vínculos tete a tete segrega una cantidad maravillosa de neurotransmisores que potencia mucho más aún esta fijación de memorias, ¿no es cierto? Pero mientras no nos sea posible, y como esta capacidad maravillosa que tiene el ser humano, que es la adaptación, que por eso llegamos hasta nuestros días, ¿no es cierto? Y seguimos aprendiendo a adaptarnos. Y si hay una de las cosas que justamente garantizan nuestra supervivencia, es esta capacidad, ¿no es cierto? Entonces, poder aplicarla al día de hoy es una bendición, porque tenemos estas herramientas que, bueno, lo hacen posible. Ahí dice, Eso sí, claro, Arnos, claro, inventar. Ale. Regina Ujú. Antonella dice,
habla algo de esto en Argentina a largo plazo? ¿Se habla de algo de esto a largo plazo, Noli? ¿Vos qué sabés? O como dijiste hasta Eh, ahora, esto va cambiando sí, día a día. sí, va cambiando día a día y es como que tenemos que esperar eso, más que nada información oficial, qué es lo que se va a decidir, digamos, y cómo sigue esta situación. Pero existen ya de por sí en Europa, se estaba tomando mucho y en algunas partes acá ahora se está comenzando a mencionar acá en la Argentina mucho el tema de las clases invertidas, ¿sí? Que es tener el conocimiento o dar parte del conocimiento, ve para trabajarlo en la casa y en la clase de modo presencial es como trabajar y sacar todas esas dudas, ¿sí? Trabajarlo, digamos, como bien al proceso. Así Mira, que sí, exactamente, sí, sí, sí. Justamente ahora se comenzó a hablar mucho, mucho, mucho de esos. Hay algunas capacitaciones que se lanzaron comentando cómo funciona esto de las clases invertidas y en Europa ya se venía dando mucho, más que nada en Francia había escuchado, y funcionaba bastante y es bueno, como digo, son nuevas herramientas que aplicarlas y funcionan. Porque de repente sucede que nosotros decimos actualmente, estamos en esta era de la información donde podés, como que es más fácil encontrar información, solamente quizás desde el celular. Entonces, de repente, comenzar a tener acceso a ese contenido y trabajarlo en la clase, ¿de qué manera? ¿Qué procesos? ¿Qué estrategias utilizo para que eso quede fijado, para que se salgan las dudas, se saquen todas esas dudas que pueden llegar a quedar y realmente, sí, como decís, algo. interesante. Dice, había leído algo de educación invertida, qué interesante. Realmente, vos sabés que me maravilla esto que me comentas, Noli, porque muchas veces charlamos con David y decimos, ¿cuál será el próximo rol del docente ante una realidad virtual en la cual vos te metés en Google y yo en este momento quiero estudiar sobre el sistema miostático, por ejemplo, Ujú. especializo en neurociencia del deporte y voy y lo tengo todo en Google. Es que sí, Entonces, exactamente. Ujú. antes Exactamente eso. a preguntarle todo porque era la enciclopedia andante, ¿no es cierto? El profesor, y él era el que sabía, el que tenía la verdad. Hoy por hoy, investigás, comprobás. De hecho, ayer estaba viendo un vivo sobre alimentación y los ultraprocesados, y hoy por hoy hay Ujú. gente sigue al doctor Colmillot que defiende los lácteos y hay gente que no, que piensa que los lácteos son ultraprocesados y que pueden ser perjudiciales para la salud y siguen a otros nutricionistas. Por ejemplo, Ujú. ayer creo que fue Dolores, no, Soledad Barruti, a la que vi, a la periodista Soledad Barruti. Uy, nos quedan 2 minutos. Y creo que esto nos da la posibilidad de aprender por nuestra cuenta, elegir, preguntar y después tener a mano al docente para otro rol, ¿no es cierto? Que me parece que Exacto. no es menos importante, sino que es un rol muy preponderante también. Ujú. Es así, Caro, realmente es así. Sí, porque en esta era de la información es eso, tener acceso a tanto y de ese tanto, qué es lo que realmente me sirve y qué es lo que realmente es confiable de repente, ¿sí? También es eso. Entonces, el rol del docente sí, definitivamente va cambiando, como dice Regina. Así que es así. Bueno, Noli, Caro, se está terminando, queda 1 minuto 08, sí, pero bueno, podemos también arreglar para otro vivo también sobre neuroeducación, que hay tanto para hablar, tantas herramientas para compartir. Me parece un buen momento y me encantó tomarme un mate esta tarde desde Buenos Aires a Tucumán, qué lindo. así, exactamente. Acá estaba lindo, te digo, ¿no? Algo de solcito, bastante lindo. Bueno, Vos Caro.
Voy a compartir, gracias Regina por haber estado ahí, gracias a todos por sus comentarios, a Graciela, Alejandra, Alejandra Cará, sí, Genia, a Caro, mira, a todas las que tenemos ahí, queda compartido el video, fue un placer y un honor. Gracias. igualmente para vos, Caro, muchas gracias también. Besos a todos, muchas gracias, Caro, y nos vemos.